cuando una adolescente afirmó ser nieta de Sylvester Stallone. En el aeropuerto, nadie le creyó hasta que las consecuencias de esa duda cambiaron todo para siempre a la fila de clase ejecutiva. Resplandecía bajo las luces estériles del techo, baldosas pulidas, reflejando el murmullo apagado de conversaciones educadas. Asentimientos corteses se intercambiaban entre trajes impecables y carteras de diseñador. Y entonces apareció Ava Stallone, de 17 años, con una sudadera can, capucha demasiado grande y una mochila negra colgando de un hombro. Sus ojos escanearon los mostradores con calma practicada. Sus manos permanecieron a los costados. Firme se acercó al mostrador donde una mujer de mediana edad ajustaba su blazer azul marino. La placa de identificación decía Tina y colgaba, torcida sobre su pecho. Tina levantó la mirada y no ocultó nada, ni el vistazo de arriba a abajo, ni la sonrisa burlona que se formó en sus labios. «Pase de abordar», dijo Tina, arrastrando las sílabas como si las palabras le supieran amargas. Aneiva extendió su boleto e identificación sin sonreír, sin disculparse, solo con certeza silenciosa. Tina no los tomó de inmediato. Primero entrecerró los ojos, ladeando la cabeza como si estuviera resolviendo un acertijo. «Cariño», dijo, alargando la palabra, «esto es para clase ejecutiva». «Sí», respondió Eva. Tina soltó una risa que no era fuerte, pero que se extendió por el área como ondas en agua quieta. «¿Viajas sola con ese apellido?» Tomó la identificación, la volteó y parpadeó. Eva Stallone. Su voz subió una octava, como si hubiera encontrado algo gracioso en una revista de chismes. Aneiva asintió una vez. Los dedos de Tina tamborilearon sobre el mostrador mientras estudiaba el documento como si fuera evidencia en un juicio. «¿Y qué sigue?», murmuró Tina, su sonrisa volviéndose más aguda. «¿Me vas a decir que entrenaste con Rocky en Filadelfia?» El silencio se extendió entre ellas. Ava no respondió porque no tenía que hacerlo. Su postura se mantuvo recta, sus hombros cuadrados, pero algo en sus ojos se endureció, una luz que había aprendido a encender. Cuando el mundo decidía que su verdad no era suficiente, Tina se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspiratorio que parecía demasiado familiar, demasiado condescendiente. «Sabes, pequeña, fingir ser alguien que no eres puede meterte en problemas serios». La voz de Eva se mantuvo firme, cada palabra medida como pasos en una cuerda floja. «No estoy fingiendo nada». Tina se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre su blazer arrugado. Su sonrisa se había transformado en algo más peligroso, más calculado. «Claro que no, querida. Y supongo que vives en una mansión en Malibú, ¿verdad?» Las cabezas comenzaron a voltearse. Un hombre de traje gris se acercó medio paso, fingiendo revisar su teléfono mientras escuchaba. Una mujer con perlas genuinas murmuró algo a su acompañante, sus ojos fijos en la sudadera desgastada de Ava. «Mi abuelo compró el boleto», dijo Ava, su voz apenas más alta que antes. «Sí, tu abuelo». Tina golpeó la identificación contra el mostrador. «¿Y quién es tu abuelito, cariño? ¿Algún billonario boxeador clandestino?» El silencio se espesó. Ava podía sentir las miradas clavándose en su espalda como agujas. Un adolescente levantó disimuladamente su teléfono. Una pareja mayor se detuvo por completo, sus maletas de ruedas chirriando hasta quedar inmóviles. «Sylvester Stallone», dijo Ava. Eso fue todo lo que Tina necesitaba. Su cabeza se echó hacia atrás y soltó una carcajada que cortó el aire, como cristal rompiéndose, aguda, teatral, diseñada para atraer atención. Y funcionó. Más cabezas se volvieron, más teléfonos aparecieron, más susurros se esparcieron como humo. «Eso está buenísimo», exclamó Tina, aplaudiendo una vez. «Entonces, tú eres la nieta de Stallone». «Claro»,
Déjame adivinar, olvidaste empacar algo que no fuera del rack de ofertas. A los murmullos se intensificaron. Alguien susurró: ¿Esa es la chica de la que se está riendo? Otra voz más cerca dijo Stallone. Ava permaneció inmóvil. Inmóvil, como había aprendido a estar cuando el mundo decidía convertirla en espectáculo. Sus manos no temblaron. Su barbilla no bajó. Pero algo detrás de sus ojos, algo pequeño y protegido, se contrajo como un puño cerrándose en tina. Se inclinó sobre el mostrador. Su voz, bajando a un susurro venenoso que aún era lo suficientemente alto para que otros escucharan. Escúchame bien. Pequeña mentirosa. Usar identidad falsa es un delito federal. ¿Sabes lo que eso significa? Sus dedos desaparecieron debajo del mostrador, tocando silenciosamente algo que Eva no podía ver. Significa que la seguridad va a ayudar a resolver esto. Dos agentes de seguridad se acercaron con pasos medidos, sus uniformes azul marino cortando a través de la multitud como tiburones entre peces pequeños. El más alto era corpulento, con ojos cansados detrás de lentes espejados. El más joven era delgado, nervioso, masticando chicle como si le debiera dinero. No pidieron contexto, no la saludaron. Simplemente se detuvieron frente a Ava y dijeron, con voz plana: apártese, señorita. Revisión aleatoria. No era aleatoria. Tina se cruzó de brazos detrás del mostrador, satisfecha como un gato que había atrapado un ratón particularmente molesto. Ava vaciló. Ya pasé por TCA nueva. Alerta la marcó, dijo el agente alto. Su placa decía Donahue. Señaló hacia un área de inspección lateral. Vamos. En los ojos la siguieron como reflectores. Los susurros zumbaron como electricidad estática. Un hombre mantuvo su teléfono levantado bajo su chaqueta, grabando Eva Lo sintió el peso de los extraños, construyendo una versión de ella que no había autorizado. Ann se paró junto a una mesa de inspección estrecha, bajo una luz parpadeante que luchaba por mantenerse viva. Su mochila fue arrancada de su hombro antes de que pudiera decir una palabra. El agente más joven, su placa, decía Márquez, la desabrochó como si estuviera destripando un animal. El contenido se derramó sobre la superficie metálica con sonidos sordos y crujidos. Primero salió su sudadera de viaje, después sus vendas de entrenamiento tela negra ligeramente desgastada por horas de práctica, luego su libreta, con las esquinas dobladas, llena de combinaciones dibujadas y notas escritas en mayúsculas. ¿Esto es tuyo? Márquez sostuvo su spray deportivo en alto. Sí, ¿qué es? Recuperación muscular. Lo agitó cerca de su oído. Podría ser aerosol enmascarante. Podría ser estimulante presurizado. Tengo que probarlo. No lo es. Silencio. Se volvió hacia la multitud. Manténganse atrás. Donahue hurgó más profundo. Salieron un par de guantes de entrenamiento, su camisa de repuesto, dos bajados de proteína, un enredo de audífonos, y luego su ropa interior, enrollada y doblada modestamente. Una pieza se desdobló. Márquez resopló. Bueno, no se puede fingir. Humildad, ¿eh? Algunos adolescentes se rieron detrás de la cuerda. Alguien murmuró: trajo todo su maldito armario. Ava no reaccionó, pero su garganta se apretó. Sus manos se aferraron al borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos palidecieron como huesos blanqueados por el sol. La multitud había crecido. Ya no fingían no mirar. Donahue alcanzó el bolsillo del fondo. Sus dedos exploraron el interior, con la delicadeza de un carnicero, sin cuidado por lo que pudiera romper. La libreta de Eva cayó abierta, sus páginas revoloteando como alas heridas, exponiendo diagramas de combinaciones de boxeo y notas garabateadas en tinta desgastada. Planes de entrenamiento, murmuró Márquez, hojeando las páginas, o ubicaciones.
codificadas para entregas. La voz de Tina flotó desde el mostrador de check-in. Dulce y venenosa, me dijo que estaba emparentada con Sylvester Stallone. ¿Pueden creerlo? Esa es la nieta de Stallone, con mulas de droga en su mochila y ropa interior en exhibición. Una mujer en la multitud sostuvo su teléfono más alto. Un niño pequeño le tiró de la manga a su madre y susurró algo que hizo que ella mirara a Eva con una mezcla de lástima y disgusto. A los contenidos seguían saliendo. Una botella de agua medio vacía, con la etiqueta despegándose, un paquete arrugado de chicles sin azúcar, un cepillo de dientes de viaje, en un estuche de plástico agrietado. Cada objeto parecía más patético bajo las luces fluorescentes, más evidencia de una vida que no encajaba con el boleto de primera clase. «Miren esto», dijo Márquez, sosteniendo una de las barras de proteína como evidencia en un juicio. «Demasiado limpia, demasiado perfecta, definitivamente esconde algo». Un hombre de traje azul se acercó un paso más. «¿Esa es realmente ella?», susurró a su acompañante. «La que dice ser familia de una estrella de cine, tiene que ser mentira», respondió una voz. «Mira cómo vive». Ava sentía cada mirada como un peso físico presionando sobre sus hombros. Sus manos temblaron ligeramente antes de que pudiera controlarlas. El aire se había vuelto más espeso, más difícil de respirar, como si la vergüenza tuviera sustancia propia. Donahue siguió hurgando, más agresivo ahora, sus movimientos alimentados por la tensión de la multitud. «Aquí hay algo», State. Se cerraron alrededor de un objeto en el bolsillo más profundo, algo envuelto cuidadosamente en tela suave. Lo sostuvo en alto como un trofeo, sonriendo a la audiencia que ahora grababa abiertamente. «¿Qué tenemos aquí?» Eva se irguió bruscamente, su voz saliendo más aguda de lo que pretendían. «Ten cuidado con eso». Pero ya era demasiado tarde. Sus dedos torpes estaban desenvolviendo las capas protectoras, y Ava sabía que lo que estaba a punto de revelarse rompería algo en ella que no podría reparar. Los dedos torpes de Donahue tiraron de las capas protectoras sin delicadeza. La tela se desdobló como pétalos marchitos, revelando una taza de cerámica blanca, agrietada a lo largo de un lado. Sobre ella, desteñidas pero claras en tinta azul oscuro, estaban las palabras: «Am para Eva, mi luchadora». El aire alrededor de ella se adelgazó. Esa taza había sido el regalo de su padre, lo único que había conservado del hospital. Del día que le dijeron que él no regresaría a casa. Donahue la volteó una vez, sin impresionarse. «Basura sentimental». «No». Ava se adelantó rápidamente. Él cambió la taza de mano, se resbaló en un chasquido hueco sobre la mesa. Luego, un rodamiento. El borde la atrapó. Cayó, un rebote. 2. Luego se agrietó contra las baldosas. Agudo, pequeño, fina lava, se congeló. La taza no explotó, se fracturó silenciosamente, casi respetuosamente, como si supiera que no debía sobrevivir tan lejos de casa. Los pedazos se esparcieron cerca de sus zapatillas como dientes arrancados en una pelea para la que nadie se había apuntado. «Alguien detrás de las cuerdas», murmuró. «No». Ava se arrodilló instintivamente, sus manos alcanzando, tanteando, para recoger los fragmentos. Sus palmas temblaron. Una astilla le cortó el pulgar. La sangre brotó a lo largo del borde de su piel. «¿Está sangrando?», susurró alguien. «Atrás», ladró Márquez, pero no a ella, a la multitud, aún agachada. Ava presionó su mano contra sus jeans, tratando de no manchar las baldosas. Sus hombros se encogieron como si pudiera hacerse invisible. «¿Qué clase de chica lleva una taza rota en una mochila de gimnasio?» La voz de Tina resonó desde atrás, alta y cargada de juicio. «¿Estás segura de que eso no es solo parte del acto?» Ava no levantó la vista. Sus dedos temblaron mientras recogía el fragmento más grande, cuidadosamente, como si todavía importara. Porque sí importaban. Tina se acercó más,
brazos cruzados. Dime algo, cariño. ¿La taza es de tu verdadero padre o del que finges que existe cuando te conviene? Una pausa. Luego algo se agrietó. No vidrio, no baldosa. Algo dentro de Eva se puso de pie lentamente. Sus manos estaban sangrantes. ¡Sas! Ojos. Noah no habló, no maldijo. Solo miró a través de Tina, a través de los agentes, a través de la multitud que fingía no estar mirando el ir a cambio. Alguien cerca del fondo se aclaró la garganta. Incómodo. Una mujer bajó su teléfono. Un niño miró a su madre y susurró: no está mintiendo. Pero el silencio no ayudó. Nada podía reconstruir lo que había sido destrozado. Un nuevo par de zapatos. Entró en escena cuero gris pulido, bien usado, pero limpio. Se detuvieron con deliberación justo afuera del área de inspección. Luego vino la voz. Hey, el problema era suave. Autoridad controlada envuelta en seda corporativa. El agente más alto, Donahue, se enderezó. Señor Charles, marcamos a una joven sospechosa. La identificación y la historia no cuadran. Estábamos conduciendo una inspección de campo. Eva permanecía de pie junto a la mesa, sus manos aún sangrantes, una manga manchada, su mochila medio vaciada con contenidos esparcidos, como si hubieran sacudido su vida y lo hubieran llamado. Evidencia. Charles le ofreció una sonrisa débil y ensayada. Señorita, Ava Stallone, dijo. Apenas audible, él miró su identificación sin tocarla. Stallone. Ella asintió. Su sonrisa no se movió. Ya veo. Luego se volvió hacia Donahue. Contrabando. Nada encontrado, señor. Sustancias en tabletas de vitaminas. Spray muscular. Indicadores conductuales en silenciosa. Afirmó conexiones familiares famosas. Se puso defensiva. Charles asintió con un gesto pequeño y ensayado, del tipo que los ejecutivos practican frente a espejos. Ya veo. Ansé volvió hacia Ava. Señorita Stallone, es nuestra responsabilidad investigar cualquier inconsistencia. En su caso, enfrentamos alguna. Eva no respondió. La voz de Charles bajó una nota, aún agradable, aún calmada. Hemos revisado el sistema. Su boleto parece inusual. Su corazón se hundió. ¿Inusual cómo? Fue reservado a través de un proveedor tercero, usando una tarjeta de crédito que no podemos verificar. El nombre coincide, pero no hay número de teléfono adjunto, sin perfil de viajero, sin ID de viajero frecuente. Activa nuestro sistema de fraude. Es porque mi abuelo lo reservó. Entiendo. Sonrió de nuevo, esta más delgada, más fría. Pero tiene que admitir que es una coincidencia convincente. Una joven afirmando parentesco con Sylvester Stallone, volando sola, clase ejecutiva, equipaje escaso, sin itinerario de regreso confirmado, sin acompañante verificable, es la verdad. Asintió como si no le creyera. Por supuesto. Luego se volvió hacia su tableta y tocó 2 veces. Por ahora, su abordaje ha sido pausado, pendiente investigación. Necesitaremos retener su acceso a este vuelo. Ava parpadeó. ¿Estás cancelando mi boleto? Estamos protegiendo la seguridad de los pasajeros, dijo como si recitara de un guión, y verificando que no se esté conduciendo actividad fraudulenta bajo un alias de celebridad. Tina aplaudió una vez burlonamente. Te dije que era una historia. En Charles ya estaba haciendo señas a 2 nuevos guardias. Escóltenla a la zona de retención del terminal. Puede esperar allí mientras aclaramos el asunto. El personal del aeropuerto se burló de ella por decir que era nieta de Stalenel. Corredor de retención, olía a antiséptico y aire reciclado. Luces pálidas zumbaban sobre su cabeza como si lucharan demasiado por sonar vivas. Ava Say, sola en una banca de plástico duro cerca de las puertas de vidrio exteriores del reclamo de equipaje. Sus rodillas alzadas,
una mano cuidando a la otra. Una línea delgada de sangre curvaba la base de su pulgar, seca ahora pero ardiendo con cada respiración. A los guardias que la habían escoltado hasta aquí se habían ido. A nadie dijo adiós. Nadie dijo nada. Miró fijamente su mochila, su cremalera, partida como una herida. La tela estaba raspada por el arrastre del piso. Adentro, los fragmentos de la taza estaban envueltos en una servilleta arrugada, acunados junto a sus guantes como en un funeral. Se movió. Su mano rozó su teléfono, aún en su bolsillo. Un momento pasó, luego dos. Luego lo sacó, miró la pantalla por un segundo antes de desbloquearlo, su pulgar suspendido sobre el nombre en la parte superior de su lista de favoritos. Abuelo. El momento que comenzó a sonar. Su pecho se apretó. Él contestó al segundo timbre. Hola, niña. Su voz rumoreó a través como grava suavizada por la memoria. Todo bien. No pudo hablar. No inmediatamente. Él hizo una pausa. Su tono cambió. Abba. Dijeron que mentí, susurró. Silencio en la línea, pero no silencio vacío. El tipo que significaba movimiento. Dijeron que robé el boleto. Destrozaron mis cosas. Se rompió mi taza, la de papá. Dijeron que el nombre, tu nombre, era parte de una historia que no pertenecía en clase ejecutiva, que tenía que probar quién era. Más silencio en la línea, luego la voz de Stallone, más apretada ahora, cada palabra tallada del acero. ¿Dónde estás? Cerca de las puertas de vidrio, por el reclamo de equipaje. Me escoltarán. Dijeron que tendría que irme a menos que la persona que reservó apareciera. Su garganta se apretó. No me van a dejar entrar sin pase. Si van a hacerlo, dijo simplemente. Ella asintió, aunque él no podía verla. Esteban, quiero que me escuches, dijo Stallone. Cada palabra tallada del acero. No te muevas, no hables con nadie más. No toques la mochila, solo siente. Una pausa. Luego su voz bajó hasta convertirse en una promesa. Estoy en camino. La llamada terminó. Su teléfono tembló ligeramente en su mano, o tal vez eran sus dedos. Miró hacia arriba a través del vidrio, al flujo de viajeros, deslizándose con maletas de ruedas y niños a cuestas. Ninguno de ellos la miró. Eso era casi peor que ser observada. Y afuera, en algún lugar detrás de los puntos de control y puertas y terminales, y hombres uniformados. Sylvester Stallone ya se estaba moviendo. Abba se quedó mirando el teléfono. En su mano, la pantalla ya oscura pero aún tibia contra su palma. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio, mezclándose con el murmullo distante de viajeros y el gemido ocasional de las maletas. Con ruedas sobre las baldosas pulidas, acunó sus rodillas más cerca de su pecho, sintiendo el peso de las últimas horas asentándose en sus huesos como plomo frío. Cada palabra de Tina todavía resonaba en sus oídos. Federal offense, pretending to be someone you're not, humility. Cada mirada burlona de la multitud se había grabado detrás de sus párpados, como fotografías que no podía borrar. Pero había algo más ahora, algo que no había estado allí cuando Charles le negó el abordaje, cuando Donahue rompió la taza de su padre, cuando Tina la exhibió como un fraude ante extraños con teléfonos. La voz de su abuelo había traído algo consigo, no solo la promesa de ayuda, sino el recordatorio de algo que casi había olvidado bajo el peso de la humillación. Ella pertenecía en algún lugar, tenía a alguien. Sus dedos trazaron el borde áspero de la herida en su pulgar, donde la cerámica rota la había cortado. La sangre se había secado en una línea delgada, pero el ardor permanecía, igual que la manera en que se sentía por dentro, cortada, pero no destruida, lastimada, pero no rota. Se cambió de posición en la banca de plástico, sintiendo la frialdad filtrarse a través de su sudadera. El aeropuerto continuaba su ritmo a su alrededor, anuncios crujiendo por los altavoces, el silbido de puertas automáticas,
el murmullo constante de conversaciones que no la incluían. Era como estar en una burbuja de vidrio, capaz de ver todo, pero separada de él, invisible hasta que alguien decidía que era demasiado visible en sus ojos. Se desviaron hacia la entrada del terminal, donde las puertas de vidrio se abrían y cerraban, en un ritmo hipnótico. En algún lugar, detrás de esas puertas, más allá de los puntos de control y la burocracia y los hombres que pensaban que conocían su historia mejor que ella, su abuelo se estaba acercando, y cuando llegara no preguntaría quién era ella. Les recordaría a todos exactamente quién había sido siempre. El aire cambió imperceptiblemente, como si una tormenta distante hubiera alterado la presión barométrica. Ava levantó la cabeza, sus sentidos aguzándose de una manera que no podía explicar. Algo estaba a punto de cambiar. Las puertas de vidrio del terminal se separaron con un suave silbido, sin anuncio, sin séquito. Solo un hombre en una chaqueta de cuero desgastada, botaos gastados, y el tipo de silencio que siguió a las tormentas. Sylvester Stallone entró al terminal como si no fuera dueño de ninguna parte de él, pero ninguna parte se atrevía a ignorarlo. No habló, no lo necesitaba. Sus ojos escanearon hasta que la encontraron. Ava, sentada contra la barandilla metálica cerca de la salida del reclamo de equipaje, brazos envueltos alrededor de sus rodillas, cabeza gacha, mochila a su lado. Cuando ella levantó la vista, su respiración se cortó. Sus ojos se llenaron, pero aún no lloró. Él caminó hacia ella paso a paso, deliberado, no apurado, no lento, solo medido. Cuando se detuvo frente a ella, ella se puso de pie sin una palabra. Sus piernas estaban rígidas, su manga manchada, su voz perdida. Stallone miró primero sus manos, vio la línea de sangre tenue, la servilleta vendada, el temblor que trataba de ocultar. Luego su mirada se desplazó a su mochila, la cremalera desgarrada, la arruga de donde había sido arrastrada. No hizo preguntas, solo puso una mano gentilmente sobre su hombro y susurró: ¿Estás bien? Ella asintió, pero no era convincente. Pasó junto a ella, no rápido, no ruidoso, solo con intención. Dos guardias cerca del puesto de seguridad se enderezaron mientras él se acercaba. Uno se inclinó hacia su micrófono. Charles, el gerente del terminal, ya caminaba hacia ellos. Su rostro, momentos antes relajado en desapego burocrático, se tensó como un hombre al que le dijeron que su casa estaba en llamas. Ajustó su blazer, alisó su corbata y extendió una mano. «Señor, Stallone», comenzó Charles. «Lamento terriblemente la mala comunicación. Le aseguro que Stallone no tomó la mano, ni siquiera la miró». Su voz vino baja, pesada, final. «¿Cuál de ustedes la hizo sangrar?» Las palabras cayeron como una viga de acero. Nadie respondió. Un silencio se extendió por el terminal como ondas. Incluso las cintas transportadoras zumbaron más silenciosamente. Charles se aclaró la garganta. Hubo un malentendido. Su nieta no cooperaba durante un protocolo de seguridad rutinario. La humillaron. Interrumpió Stallone. La llamaron mentirosa. La hicieron recoger su vida del piso frente a extraños. Dio un paso más cerca. Charles involuntariamente retrocedió. Theron, una sudadera y un nombre que pensaron no combinaba con la cara. La multitud ahora los observaba completamente. Teléfonos se alzaron otra vez. Murmullos siguieron cada latido. «Señor, si pudiera solo explicar». Stallone levantó un dedo. «No una amenaza. Una pausa. No vas a hablar de procedimientos cuando lo primero que rompiste fue su dignidad». Stallone se volvió hacia Ava, que lucía pequeña junto a él, pero menos sola ahora, menos quebradiza. Su voz se suavizó solo para ella. «¿Listau para Ujishi?» Ella asintió, pero no se iban todavía. Primero iban a asegurarse de que todo el terminal recordara este momento y exactamente a quién habían tratado de silenciar.
Anchaos intentó de nuevo, su mano aún suspendida torpemente en el aire, esperando que Stallone eventualmente la estrecharía. Esperando tal vez algún vestigio de recuperación en Stallone, la ignoró. Sus ojos recorrieron al personal Antina, rígida cerca del mostrador. Márquez y Donahue, inquietos detrás del escritorio de inspección, y media docena de otros fingiendo ajustar papeles que no tenían. ¿Quieren decirme?, dijo Stallone lentamente, ¿qué parte de su entrenamiento cubre humillar a chicas adolescentes? Charles inhaló cuidadosamente. Señor, con respeto, esto no se trataba de humillación. Se trataba de asegurar la integridad del vuelo y la seguridad. Stallone dio un paso adelante una vez, solo un paso. Charles retrocedió dos. La sacaron de la fila. Por su sudadera, la hicieron abrir su mochila frente a extraños. Dejaron que sus agentes tocaran lo que no era suyo. Derramaran su vida sobre una mesa, se quedaron atrás y miraron mientras se reían. No parpadeó. Lo hicieron porque no creían que su nombre le pertenecía a ella. Ella afirmó está relacionada conmigo. Espetó Stallone, no con volumen, sino con peso. No tienes derecho a borrar eso porque no encajaba en tu imagen de clase ejecutiva. Donahue parecía que podría hablar. No lo hizo, Tina. Se cruzó de brazos más fuerte, sus ojos dirigiéndose hacia la salida de emergencia. Márquez crujió sus nudillos detrás de su espalda. Stallone se volvió hacia cada uno de ellos, su tono cambiando no más fuerte, sino más frío. ¿Quién llamó a seguridad? Sin respuesta. ¿Quién abrió la mochila? Silencio persistente. Quyon dejó caer la taza. Márquez se aclaró la garganta, se resbaló. Stallone lo miró fijamente. Era lo único que su padre le dio antes de morir. El agente bajó la mirada, recogió los pedazos de esa taza, como ha recogido los pedazos de todo lo demás que gente como ustedes rompe. Tina resopló demasiado suavemente, pero lo suficientemente fuerte. Stallone se volvió lentamente. ¿Qué es gracioso? Su boca se crispó. Nada, no, dijo. Te reíste de ella frente a extraños, porque ese es el único tipo de poder que gente como tú alguna vez obtiene. Charles finalmente intentó. Tino, señor Stallone, le aseguro que se tomarán medidas disciplinarias. No estoy aquí por tus medidas. El aire estaba espeso ahora. Las cámaras rodaban silenciosamente, incluso los altavoces del terminal se silenciaron. Estoy aquí, dijo Stallone, su voz baja y letal, porque todos ustedes olvidaron algo. Charles se desvaneció. ¿Qué? Stallone se volvió hacia Ava, aún de pie detrás de él, manos metidas en las mangas de su sudadera arruinada. Luego enfrentó al personal de nuevo. Ella no vino aquí pidiendo privilegios, vino aquí cargando su propio nombre, su propia historia, su propio asiento. Hizo una pausa. Ustedes trataron de quitárselo. Anchaos se movió incómodamente. No volverá a pasar. Stallone no asintió, no sonrió. Solo dijo, tienes razón de que no pasará. Entonces, la multitud era innegable. Los viajeros habían dejado de fingir que no miraban. Los teléfonos apuntaban sin vergüenza. Las grabaciones ya se estaban subiendo. Los títulos ya se estaban formando. Stallone confronta al personal del aeropuerto por acosar a su nieta. Adolescente acusada de fraude resulta ser una Stallone. Stallone defiende a su familia en el aeropuerto. El ascensor al lado lejano del terminal sonó. Un hombre salió, llevando una placa elegante sujeta a su blazer. H&G Hansen, director regional. Se movió rápido, pero no con autoridad, con pánico. Sus ojos escanearon la multitud, los teléfonos, las caras. Luego encontró a Charles, pálido y rígido, junto a Stallone. Señor Stallone, señor, dijo Hansen, acercándose como alguien caminando sobre hielo. Quiero ofrecer nuestras más sinceras disculpas. Me han informado esta situación fue gravemente mal manejada. Stallone
No se volvió, no se movió, solo dijo, ella no necesitaba su disculpa ayer. Necesitaba su respeto esta mañana. Henson parpadeó, atrapado en el peso de Elliot, por supuesto. Estaremos emitiendo una declaración formal. No estoy aquí por declaraciones, interrumpió Stallone. Estoy aquí porque pensaron que nadie vendría por ella. La multitud detrás de ellos se movió. Alguien jadeó. Alguien aplaudió, no fuerte. Solo una vez. Resonó. Henson trató de controlar. Lana, hemos restablecido su abordaje. Está autorizada para el vuelo. Y si me permite, está siendo actualizada a abordaje prioritario privado. Stallone, finalmente, se volvió lo suficiente para ver a Ava en su periferia. Ella no había dicho una palabra desde que él llegó, pero sus hombros se habían relajado solo un poco. Su barbilla estaba levantada. Sus manos ensangrentadas aún sujetaban la servilleta, con los pedazos rotos de la taza adentro. Ella no necesita una actualización, dijo. Stallone se ganó su asiento. Solo déjenla tenerlo. Detrás de la cuerda de terciopelo, una mujer le susurró a su hijo adolescente: esa es ella. Esa es su nieta. El chico miró a Ava con algo entre asombro y culpa. Hansen se aclaró la garganta. ¿Ayudaría si personalmente la escoltara a través? Lo harán silenciosamente, dijo Stallone. Y van a hablar con cada miembro del personal aquí sobre lo que vieron hoy. Por supuesto, no sobre mí, sobre ella. Las puertas del avión se cerraron detrás de ellos con un clic suave. Dentro de la cabina primera clase zumbaba con conversación baja y el aroma de cítricos y cuero. La mayoría de los pasajeros ya se habían abrochado los cinturones, algunos observando a Stallone y la chica a su lado con curiosidad silenciosa, otros demasiado absortos en sus pantallas para importarles. Ava se sentó junto a la ventana. Mangas de la sudadera aún cubrían sus muñecas. Sus rodillas se curvaron ligeramente hacia adentro. En su regazo, envueltos en una servilleta como huesos frágiles, yacían los pedazos rotos de la taza para Ava, mi luchadora. No los había soltado desde el reclamo de equipaje. Stallone tomó el asiento a su lado, colocando su mochila debajo del asiento con facilidad práctica. Sus dedos se curvaron sobre el descansabrazos, nudillos desgastados como piedra antigua. La miró, sus manos aún sangrando. Ella negó con la cabeza. Apenas Anel no pidió permiso, solo alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pañuelo blanco limpio, doblado con cuidado, deshilachado en las esquinas. Déjame ver. Ella vaciló. Luego, lentamente abrió su palma. Los cortes no eran profundos, líneas rojas, delgadas, enojadas, pero superficiales. Una costra ya se estaba formando en el borde de su pulgar. Anel sostuvo su mano como si estuviera hecha de algo raro. Con movimientos cuidadosos, limpió la sangre, lento, silencioso, firme. Su voz quebró el silencio. Primero no les importó. Solo tiraron todo. Stallone no respondió inmediatamente. Dobló la tila, envolviéndola gentilmente alrededor de su mano. Lo sé. Ni siquiera dije nada al principio. Pensé que si me mantenía calmada, me escucharían. Él se recostó, apoyando una mano en su rodilla. ¿Sabes quién más solía decir eso? Ella parpadeó. ¿Quién? Tu padre. Su respiración se cortó. En Stallone continuó, su voz más silenciosa ahora. No fragile Saino. Cargando más peso del usual. Había este incendio en el centro, hace años. Apartamento del tercer piso. El equipo nocturno no había llegado aún. Gente gritando desde las ventanas. Anella no interrumpió. Corrió adentro sin pensar. Sacó a 4 personas, 2 hombres. Mayores, un niño y su madre. El humo era espeso. El techo ya gemía. En una pausa. Regresó por la quinta. En una pausa más larga. No salió. Los ojos de Ava se llenaron. Miró hacia abajo a los pedazos
en su regazo. No sabía eso, susurró. Anel asintió. No murió porque era imprudente. Murió porque no podía soportar la idea de que alguien fuera invisible. Ava cerró sus dedos alrededor del paquete de servilleta. No sabía eso. Ese es el hombre que te crió. Ese es el fuego en tu pecho. Y hoy la miró a los ojos. No te rompiste. Ellos sí. Anella se recostó en su hombro. No habló, pero tampoco soltó su mano. No. Esta vez soy un Stallone, murmuró. Anel sonrió. Maldita sea, que lo eres.